De regreso y como cada semana, como cada miércoles, un gusto, un placer recibir por acá en cabina a Luis Huesca Reynoso, economista e investigador del CIAD esta mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Buen día, Nidia. Saludos a toda la audiencia que nos escucha. Gracias. Vamos a platicar obviamente sobre la economía. Cuando la economía crece, la pobreza se reduce. Es uno de los enunciados que están en el libro Así no es, de Viri Ríos y Ray Campos, que este libro lo hemos ido desmenuzando capítulo a capítulo. Así es, le vamos variando, ¿no? Porque Ajá. también para que la gente se interese y pues lo pueda leer por su cuenta, y damos como que pequeños detalles que van dando luz, desmitificando, ¿no? Muchas de estas ideas. Y en este caso, el capítulo 7 nos habla sobre que la economía, si cuando crece la economía, la pobreza se reduce. Entonces, realmente este punto es algo que es muy tocado. Ahorita lo acabo de comentar con la gente del IMCO, reciente importante, ¿no? Y reciente informe anual de la competitividad que pone a Sonora dos niveles abajo, ¿no? De como estábamos el año pasado. En el número 9 es un índice que también hemos aquí comentado en su momento, y realmente pues el punto es que poner en la mesa si el crecimiento económico es como condición necesaria, y algunos piensan que es casi la única manera de reducir la pobreza, pero resulta que así no es. Y voy a ir al punto central, porque dos importantes economistas, y ya son personajes muy reconocidos a nivel internacional, uno de ellos que fue vicepresidente del Banco Mundial hace algunos años, François Bourguignon, es un francés experto en estos temas, y Dani Rodrik, otro personaje también importante. Desde hace más de 2 décadas, ellos ya determinaron que cuánto la pobreza se puede reducir se va a determinar no por el crecimiento económico, sino por la desigualdad. Es decir, altos niveles de desigualdad hacen que el crecimiento económico sea menos efectivo para reducir la pobreza. Si hay alta desigualdad, por más que crezca la economía, no se va a reducir la pobreza. Y ya los autores del libro mencionan ahí precisamente por más de 2 décadas, casi 3 décadas en México, han habido momentos buenos, momentos malos de crecimiento económico. ¿Y qué ha pasado con la pobreza? Está estancada. Se mantuvo en niveles de la mitad de la población. Porque persiste la desigualdad. Porque persiste la desigualdad, así es. Bien. Entonces, los autores ponen información muy interesante, entre ellos comentarios como, porque ¿quiénes son los que piensan esto en mayor medida? Bueno, dueños de empresas, sobre todo que tienen más de 25,000 empleados. Hablamos de empresas, dicen ellos, megamillonarias. Pero lo creen porque les va bien. Claro. ¿Y creen entonces que como les va bien a ellos, pues ya al resto les va igual? ¿O por qué piensan eso? Sí, bueno, algo tiene que ver con eso. El 71% de estos dueños de empresas grandotas lo cree. O sea, 71%. Es alto este nivel. Mencionan, por ejemplo, casos como un empresario mexicano muy reconocido, que él ha dicho siempre que cuando el PIB crezca al menos 5% anual, la pobreza se reducirá. Pero esto ya ha sucedido, pasó con Felipe Calderón por 2 años seguidos, la economía creció casi 6%. Y no se redujo la pobreza. Y no se redujo la pobreza. ¿Y quién es este empresario? Pues ¿Carlos Slim? Sí. Sí. Okay. O sea, él piensa eso. Un empresario salvadoreño dijo que sin crecimiento económico condenamos a la gente a la pobreza. Dijo también, dicen ellos, que un empresario muy reconocido salvadoreño. Entonces, por eso en gran medida lo que observamos es que todo depende de cómo estén repartidos los beneficios de ese crecimiento económico. Okay. Entonces, ¿qué debe de hacerse para combatir la desigualdad? Bueno, pues precisamente medidas que la reduzcan. Y aquí hablamos que no sea importante que crezca la economía. El pastel tiene que hacerse más grande para que alcance. O sea, para sí todos. Es un componente, pues, ¿no? Pero no determina al 100%. Exactamente, ya sucedió, y este es un dato mío que yo manejo mucho en esta evidencia. En los países asiáticos hubo una crisis, la crisis asiática allá por los años, a finales de los años 90. En específico, en 1998,
cayeron muchísimo los mercados financieros en Asia y sus economías. Y en específico hubo un par de países, que fue Malasia y Singapur. En esos países la economía cayó 5 o 7 puntos, la economía, y la pobreza se redujo. O sea, aún cayendo la economía, la pobreza en esos países se redujo. Qué interesante. Precisamente como para responder a la pregunta y para que la gente no se entienda, porque muchos pueden decir, no es posible, sin crecimiento. Si no creció la economía, ¿cómo sí, se no redujo? puede ser, pero sí ha sucedido y claro que puede pasar. Lo que pasa es que en estos países han tenido mecanismos que permiten que llegue a la gente protección de sus empleos, protección económica, seguros de desempleo, formas de financiar también para ayudar a que la gente pueda seguir manteniendo su nivel de vida, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo, que el crecimiento económico, cuando se da, llegue también y permee a las capas bajas y no solamente se quede en los grupos más altos de ingreso. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado? Y América Latina, sobre todo en América Latina, en las últimas 2-3 décadas, es de los continentes más desiguales en el mundo. Uh-huh. Entonces, las regiones, pues, más donde hay más desigualdad. Claro. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues resulta que muchas de las recetas que se dan para que el crecimiento económico permita que llegue a más gente cada vez, y no solamente esos beneficios se queden concentrados en los grupos de ingresos más altos, en los más multimillonarios, es precisamente pues medidas que tienen que ver con, algunas son fiscales, uh-huh. Otras pues tienen que ver también con aspectos que hagan que las ganancias de las empresas, por ejemplo los dividendos, uh-huh. Las tasas de los dividendos son lo que son los sueldos de los empresarios, vamos a decirlo así, ¿no? Para que la gente lo entienda. En América Latina las tasas de crecimiento de los dividendos son de las más altas a nivel mundial y están llegando a concentrar alrededor del 70% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué nos dejan al resto de la población? El 30%. El 30% en el cual también hay que pagar depreciaciones de las empresas, ¿no? Uh-huh. Se desgastan las maquinarias, los equipos, hay que comprar nuevo equipo. Una vez que eso se paga, quedan los salarios. Uh-huh. Y de los salarios estamos hablando pues que quedan de 20 a 30% del PIB nada más. Uh-huh. Entonces, con eso es lo que permea, o sea, como dice el dicho, baja el cero y no toca. Es lo que se distribuye, pues, lo que alcanza. Pues, ¿no? Exactamente. Entonces, uh-huh. para México, ahí los autores ponen una gráfica muy interesante con unos puntitos en donde por ahí uh-huh. podemos ver que anda Sonora. Sí. en donde se dice el cambio, cómo cambia la pobreza, cómo cambió la pobreza en lo que va del milenio, uh-huh. del 2000 al 2022, cómo cambió cuando la economía creció. Entonces podemos observar que hay casos exitosos como por ejemplo San Luis Potosí, incluso hay algunos como Querétaro. Ellos mencionan a Querétaro en donde los uh-huh. cambios en la pobreza son de más de 20% de reducción. Y su economía en promedio en este periodo decreció 6 puntos, ¿no? Y tenemos casos como la Ciudad de México que crecieron 5% en promedio, uh-huh. y el cambio en la pobreza fue realmente muy poco, ¿no? O sea, incluso aumentó. O sea, hubo crecimiento económico, pero aumentó la pobreza. Uh-huh. Eso es lo contrario de lo que uno pensaría. Que uno espera, ¿no? Claro, Zacatecas. Por ejemplo, es un caso en el que, bueno, sí se redujo un poco la pobreza, pero muy poquito, y su economía creció mucho. San Luis Potosí me llama la atención porque tiene un crecimiento acumulado per cápita, hablamos del ingreso per cápita, uh-huh. en el que ahorita los del IMCO dijeron, Sonora no anda mal en ingreso per cápita, pero vemos que en el caso de San Luis Potosí, en esto que va el milenio, uh-huh. su ingreso per cápita creció acumulado casi 40%, y ahí vemos, claro, que la pobreza bajó en 18%. ¿Y aquí cómo aparece Sonora? Claro, Sonora vemos uh-huh. que tiene un crecimiento acumulado per cápita muy pequeño, de aproximadamente un 3%, o sea, es positivo, uh-huh. pero es muy pequeño, y la pobreza se redujo en 11%. Uh-huh. Okay, ¿no? Entonces, es muy heterogéneo,
pero llama la atención los que están por arriba de la línea, que son Tlaxcala, México, Ciudad de México, o Nuevo León incluso, que la pobreza no tuvo cambios y creció poco Nuevo León. Uh-huh. Y finalmente vemos, a mí llama la atención, pues en el caso extremo, los que más cambiaron positivos fueron Tlaxcala, los peores, uh-huh. y el Estado de México. Así es. Son los que aumentó la pobreza 8 y 5%, uh-huh. Aún creciendo el Estado de México 8-9%. Entonces, cuando decimos, cuando la economía crece, la pobreza se reduce, pues no necesariamente. Cuidado con esa afirmación. ¿No? Muy bien, pues muchísimas gracias, un placer como siempre, un gusto tenerle por acá. La próxima semana estará con nosotros de nueva cuenta el doctor Luis Huesca Reynoso, quien pues nos habla sobre economía, sobre finanzas y en esta ocasión hablando sobre un capítulo más del libro Así no es. Muchas gracias. Hasta luego.